La violencia de pareja o violencia doméstica, como se le conoce cuando se refiere a una pareja que cohabita, se refiere a toda forma de abuso que ocurre entre esas dos personas que están estableciendo o ya tienen establecida una relación de pareja. Esas formas de abuso usualmente son clasificadas en tres categorías. El abuso psicológico, que incluye insultos o humillaciones de algún tipo, o cualquier otro tipo de ataque verbal, amenazas, manifestaciones de celos o conducta controladora, entre una amplia gama de otras posibilidades. El abuso físico, en segundo lugar, que usualmente va desde las manifestaciones más leves como empujones o pellizcos o manotazos, hasta las más graves, como golpes o patadas o intentos de estrangulamiento o ataques con algún tipo de objeto o arma. Y luego el abuso sexual, que incluye hostigamiento sexual, eh, coacción a tener interacciones o relaciones de tipo sexual y por supuesto la violación. Antes de que ese problema fuera reconocido como un problema de salud pública y por lo tanto un problema de interés público en la década de los 1980, era considerado un problema familiar privado. Es decir, se trataba como un tema tabú, nadie hablaba de eso, porque se consideraba que cada familia debía de resolver ese tipo de problemas en la privacidad de su hogar, de la misma manera en que las parejas resuelven todos sus demás conflictos, dentro de las cuatro paredes de su casa. Por lo tanto, hasta ese momento, hasta la década de los 1980, era muy escasa, si no es que nula, la información que existía en relación con este fenómeno. Los primeros intentos de un abordaje científico que se hicieron eh, del fenómeno de la violencia de pareja se realizaron a finales de la década de los 1970, pero especialmente a partir de la década de los 1980. Y con el pasar de los años han venido siendo más y más y más frecuentes. Las investigaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las que esencialmente se fijan solo en las experiencias de violencia de las mujeres. Son investigaciones que vienen gestadas sí, que son gestadas a partir de la influencia del movimiento feminista. Y después las que investigan la violencia de pareja contra hombres y mujeres por igual. Es decir, las investigaciones género inclusivas. Para poder desarrollar una descripción realmente imparcial de la violencia de pareja y a partir de esa descripción imparcial empezar a desarrollar una teoría realmente científica del fenómeno, las únicas investigaciones que revisten una verdadera utilidad son las investigaciones género inclusivas, las que buscan describir y analizar la violencia en contra de hombres y de mujeres por igual. Eventualmente yo les voy a introducir a ustedes las teorías, las distintas teorías sobre la violencia doméstica y cuánto sustento científico estas tienen. Pero antes es importante esclarecer cómo se determina la validez de los resultados de una investigación sobre este tema. Existen esencialmente cuatro características que comparten todas las investigaciones científicamente rigurosas sobre la violencia de pareja. Se las voy a enumerar a continuación. Primero, parten de definir, no, son cuatro características, pero se las voy a sintetizar en tres. Primero, parten de definiciones claras y universales. Por definiciones claras entendemos que la violencia se describe de manera muy específica para que el investigador nunca pueda interponer su propia interpretación de lo que los sujetos investigados le están reportando. Por ejemplo, yo como investigador no puedo preguntarle a alguien si alguna vez se ha sentido coaccionado o coaccionada a tener relaciones sexuales. Y si me responde que sí, llegar y interpretar y reportar que esa persona fue violada. Porque no es lo mismo sentirse sexualmente coaccionado que ser violado. Son dos cosas muy distintas. Eh, yo puedo y debo preguntar, por ejemplo, si ha accedido alguna vez a tener relaciones bajo amenaza de represalias si se negaba. Y si la persona me responde que sí, entonces ahí sí puedo reportar que ha sido sexualmente abusado o incluso violado. Muchas investigaciones utilizan definiciones tan imprecisas que los investigadores
pueden interpretar y de hecho han interpretado muchísimas veces prácticamente lo que les viene en gana. Eso no es un estándar científico aceptable. Como tampoco es un estándar científico aceptable que yo, por ejemplo, plantee que si un hombre ignora a su pareja cuando ésta le está hablando, eso es violencia, pero si una mujer ignora al hombre cuando éste le está hablando, eso no es violencia. Las, las, las definiciones tienen que ser universales para que cumplan con un estándar científico aceptable. Segunda característica, utilizan muestras muy amplias y elegidas completamente al azar. Cuando yo quiero describir un fenómeno tan complejo como un fenómeno real como la violencia de pareja, debo entrevistar primero la mayor cantidad posible de personas. Y cuando yo digo, me refiero a la mayor cantidad posible, usualmente estoy hablando de varios centenares o incluso varios miles de personas, elegidas de una manera completamente aleatoria. Por ejemplo, yo puedo hacer lo que hacen, ¿verdad? Las encuestadoras cuando quieren averiguar sobre las preferencias políticas de los electores. Llamar a muchos números de teléfono, miles de números de teléfono, pedir hablar con una persona adulta, mayor de edad, hombre o mujer, y preguntarle si estaría dispuesto a participar en una encuesta telefónica sobre el tema de la violencia de pareja. Eso es una muestra elegida completamente al azar. Una muestra que no es elegida al azar es lo que se conoce como una muestra de conveniencia. Les voy a dar un ejemplo de lo que sería una muestra de conveniencia. Una muestra de conveniencia vendría siendo, por ejemplo, las personas que vienen al hospital. ¿Cuántas personas vienen al hospital después de haber sufrido una lesión por parte de su pareja en una riña, por ejemplo? ¿Por qué es una muestra de conveniencia? Porque los hombres casi nunca terminan en el hospital después de una riña con su pareja. No importa si la mujer fue la que lo golpeó a él. Típicamente por la diferencia de peso, de estatura y de fuerza que existe, los hombres no terminan en el hospital. Son las mujeres las que terminan en el hospital. Entonces, la proporción de hombres a mujeres que yo voy a ver en esa sala de emergencias no tiene nada que ver con la proporción de hombres a mujeres que en el mundo real, en la población general, sufren de violencia de pareja. Eso es una muestra de conveniencia, porque me va a lanzar más mujeres que hombres de manera automática. Este tipo de muestreo no sirve para extrapolar sus resultados a la población general. Otros ejemplos de muestras de conveniencia son, por ejemplo, los datos de la línea 911 o los datos de personas que vienen a poner denuncias en los juzgados de violencia doméstica. ¿Por qué son muestras de conveniencia? Porque aunque en mi país, Costa Rica, los hombres y las mujeres tienen el derecho de hacer uso de estos servicios por igual, los hombres casi nunca hacen uso de esos servicios. Son esencialmente las mujeres las que hacen uso de esos servicios. Hay excepciones, por supuesto, pero son las menos. Porque los hombres todavía se rehúsan o digamos, son renuentes a denunciar y a buscar ayuda porque no se sienten tan seguros para hacerlo. Entonces, esos datos tampoco son extrapolables a la población en general y sin embargo, todos nosotros hemos sido testigos de cómo periodistas o incluso científicos sociales utilizan justamente ese tipo de datos, datos sacados de la línea 911, datos sacados de los juzgados de violencia doméstica, los juzgados de familia, para querer describir el problema de la violencia de pareja. Ese tipo de datos no cumplen con los estándares científicos necesarios. Y finalmente, las investigaciones científicamente válidas le preguntan exactamente lo mismo a los hombres y a las mujeres. En otras palabras, son género inclusivas. Si yo le pregunto a una mujer si ella alguna vez ha sido golpeada por su pareja, le tengo que preguntar lo mismo al hombre. Si yo le pregunto al hombre si él alguna vez ha utilizado drogas para incapacitar a una mujer con la que quería tener relaciones sexuales, le tengo que hacer esa misma pregunta a la mujer. Cuando yo planteo preguntas iguales para todos los entrevistados, entonces puedo establecer comparaciones y contrastes que sirvan para una teorización científica. Sin embargo, son demasiadas las investigaciones que plantean preguntas diferenciadas, es decir, que le preguntan a las mujeres, por ejemplo, solo sus experiencias como víctimas de violencia y que le preguntan a los hombres solamente sus experiencias como victimarios.
y luego presentan estos resultados como una descripción fidedigna de la realidad. Ese tipo de investigaciones vienen sesgadas desde el principio, desde el planteamiento de su metodología de investigación, y sus resultados no tienen validez para hacer comparaciones y contrastes necesarios a la hora de plantear una teorización científica.